6 de la mañana, 21 minutos. La noticia del día, la inflación histórica. En 22 años no habíamos visto una cifra como estas, 9,67%. Es la revelación que ha hecho el DANE. Lo que nos está costando la canasta familiar, todos los consumos en Colombia, mucho más caro. Saludamos a esta hora al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Bedoya, muy buenos días. William, muy buenos días, salud. Bueno, esto no era un tema pasajero, como se había dicho inicialmente. Las medidas aparentemente tomadas por el gobierno colombiano, la liberación de los aranceles a las importaciones de algunos productos no surtió el efecto que se preveía iba a tener. ¿De qué manera lee usted lo que está ocurriendo, doctor Bedoya, con el tema de la inflación en Colombia? Pues mire, yo creo que son varios factores. Lo primero es que esto tiene, al menos en el caso de los alimentos, una respuesta o su origen mejor en fenómenos externos. Nosotros hace un año y ya un mes larguito, teníamos 3.000 bloqueos a las carreteras del país que generó en la inflación de mayo del 2021 de alimentos un número del 5% en un solo mes. A eso súmele la crisis de la cadena de suministro del segundo semestre del 2021 y a partir del 24 de febrero de este año la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces todos esos factores se conjugaron, sumándole un poquito lo del clima, y si bien vemos una tendencia a suavizar los incrementos en los precios, cuando usted mira las cifras del DANE de anoche y ve que tenemos una inflación anual de alimentos del 23,65%, pues evidentemente, por más medidas que haya querido tomar el gobierno nacional, es muy difícil controlar lo que ocurre en los mercados internacionales. Y para eso, pues sumarle que en el caso de nuestros productos y de los insumos que se utilizan en la producción de alimentos, la gran mayoría, antes de los decretos que de buena manera y con una muy buena intención expidió el gobierno nacional, pues ya no tenían aranceles. Entonces, aquí lo que, como le hemos advertido desde que empezó el fenómeno inflacionario, el segundo semestre del año, que ya formalmente lleva un mes, o empieza pues con estos 6 primeros días del mes de julio, es lo que nos va a mostrar en el caso de cosechas como la del arroz y la de la papa, qué tanta recuperación de oferta vamos a tener. Si usted mira ya, William, la inflación mensual de algunos de los productos, pues la papa sigue en una franca caída, lo mismo como un producto como el tomate, la cebolla, y los huevos también empiezan ya a mostrar una tendencia negativa a nivel mensual, pero en el agregado del año completo, pues tener una inflación de alimentos de doble dígito, pues claramente muy preocupante, particularmente para los colombianos más vulnerables. Doctor Jorge Enrique, el tema es que digamos, se ve cuando uno le hace la bitácora a la economía colombiana diariamente, uno ve que los factores, nadie puede desconocer las externalidades, por supuesto, pero también un ojo como equivocado de la Junta Directiva del Banco de la República al calificar el tema en noviembre que era transitorio, leyendo mal el entorno internacional y obviamente leyendo algo más mal que todavía no hay un estudio serio ni en la academia ni en el Banco de la República sobre el peso de los importados en la canasta familiar, que ya según cuentas es del 20%. Y si a esto se le suma alto precio en los combustibles, una devaluación tremenda del peso colombiano y el peso de los importados en la canasta familiar, hace que la inflación sea un tema duradero y que seguramente va a ir desapareciendo por allá en el 2025. De cara a la producción y al gremio que usted representa, ¿cómo ve, digamos, nuestra línea de producción, nuestra línea de suministros para poder reemplazar, que seguramente esto es lo que va a decir Cecilia López, la nueva ministra de Agricultura, para poder reemplazar los importados? Pues Fernando, mire, su comentario es muy acertado y déjeme tal vez complementar con algunas cifras. La producción anual de alimentos en Colombia, según el gobierno nacional, es de 73 millones de toneladas. Y los importados de alimentos el año pasado fueron de 13.8 millones de toneladas. De esas 13.8 millones de toneladas, más de la mitad son insumos para la producción de la proteína de origen animal, es decir, el maíz, el frijol soya, la torta de soya, que se utilizan como alimento concentrado para los animales, gallinas, pollos, los cerdos, las tilapias y algunas vacas para la producción de leche.
Entonces, cuando usted tiene ese fenómeno, pues evidentemente lo ideal sería tener una mayor producción doméstica. Pero el problema es que eso no ocurre de la noche a la mañana, porque sustituya usted 5 millones de toneladas de maíz amarillo, que es la que demanda la industria de concentrados. Entonces, primero va un tema de tierra, segundo un tema de economías de escala, de modelo de negocio, y claro, ni más faltaba, eso es deseable. Pero el hecho que aunque lo fuéramos a lograr, no implicaría necesariamente que el costo de esos insumos va a bajar, porque el productor nacional de esas materias primas lo venderá al costo que esté el importado, por una razón de mercado. Entonces, esa mayor oferta deseable, primero no se hace de la noche a la mañana para que sea rentable y sostenible. Y segundo, pues tiene unas complejidades que seguramente aquí el tiempo no nos daría para conversarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente lo que pase con el dólar, lo que siga pasando con la invasión de Rusia a Ucrania y todos estos factores externos, pues pueden prolongar las presiones de costos en nuestros productores y ojalá, pues obviamente por el bienestar de los consumidores, aquí esto se suaviza a nivel global y nos permita tener una recuperación de una oferta rentable de alimentos que beneficie tanto a los consumidores, pero que no vaya a perjudicar a los productores, porque de la rentabilidad de los productores que de alguna u otra manera garantizamos la seguridad alimentaria de nuestro país. Y si a eso usted le suma, y con esto finalizo esta respuesta, el incremento en las tasas de interés por parte del Banco Central, pues evidentemente aquí lo que va a ocurrir es que el crédito se pone más caro. Entonces ya a propósito de la llegada de la ministra Cecilia López a la cartera de Agricultura, como lo hemos dicho desde la SAC, pues evidentemente aquí va a requerir chequera muy grande para apoyar la tasa de interés o el subsidio de tasa de interés para los pequeños productores, y habrá que aterrizar muy bien esas medidas porque en el cortísimo plazo no vamos a tener una mayor oferta de esos productos importados que hoy le pegan a la canasta familiar de los colombianos más vulnerables. Con los buenos días, doctor Bedoya, pero la solución sí es un poco la que se está planteando, cultivar más, llenar lo que se necesita para el consumo interno y tratar de exportar en medio de esta crisis alimentaria mundial, ponerle más ojos al campo, hacer que más tierras en nuestro país sean cultivadas, como alcanzó a esbozar la nueva ministra Cecilia López. Buenos días, Darcy. Pues efectivamente ponerle la mirada al campo es un punto muy importante, independiente de lo que esté pasando en materia inflacionaria. Segundo, nosotros siempre hemos dicho que la producción tiene que ser rentable. Usted recordará hace unos años que hubo un programa del gobierno de Juan Manuel Santos que se llamaba Colombia Siembra, muy bien intencionado, pero incrementar la oferta de alimentos, si no va de la mano de rentabilidad de los productores, lo que termina es en que los ciclos se devuelven. Y fíjese lo que ha pasado, el ejemplo de la papa es perfecto. La papa venía con una muy buena oferta de alimentos para el 2020. Se cae el consumo, los productores terminan regalando las papas en las carreteras, se reduce la oferta de papa para el 2021 o 2022 y una inflación de la papa de 140%. Entonces, esto no es simplemente llenar de comida o de semillas las hectáreas que se siembran de cultivos en nuestro país o el número de inventario de animales que tenemos. Tiene que ser un ordenamiento de la producción que permita que haya una producción acorde a las necesidades de consumo del país, pero que sea rentable. Y con el tema de la tierra, Darcy, sí es muy importante masificar la titulación de tierras, darle las tierras a quienes no la tienen, pero es que el entregar la tierra no soluciona todo, porque a quien le entreguen la tierra para ponerla a producir, van a necesitar un crédito, y ese crédito hay que pagarlo, y adicionalmente el clima, y a eso súmele que claro, usted va a producir, pero tiene que vender y tiene que ser rentable la venta. Entonces, del dicho al hecho hay bastante trecho en materia de cómo son los ciclos de producción de alimentos para que evidentemente el país garantice su seguridad alimentaria, pero indiscutiblemente los productores tienen que tener rentabilidad, porque de lo contrario vamos a ver ejemplos como el que pongo de la papa para otros productos, donde sí, la gente se tira a sembrar, hay una gran oferta, los precios se caen y después la oferta se reduce, particularmente en los cultivos de ciclo corto. Señor Bedoya, le pregunto a Santiago Ángel, es que usted acaba de desfigurar el programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro, porque usted dice que no necesariamente la producción nacional, la sustitución de importaciones va a hacer
que el productor nacional venda más barato, porque en el mercado va a poner los precios al orden del mercado internacional si produce más. Y acaba de decir que no necesariamente la entrega de tierras, y el programa de gobierno del presidente electo dice que hay que entregar alrededor de 20 millones de hectáreas improductivas de los latifundios a las personas para que las produzcan, que eso no necesariamente es la solución, porque se necesita crédito y se necesita recursos y se necesita insumos y se necesita personal para que puedan ser viable la producción. Luego, si esta es la situación con la inflación en este momento, ¿qué debe hacer el gobierno del presidente electo? Pues Santiago, varias cosas, y primero lo felicito por su nueva responsabilidad. Mire, yo no estoy desconfigurando el programa de gobierno de Gustavo Petro. Precisamente lo que estamos es diciendo cuáles son las cosas adicionales que se deben hacer en función de lo que para nosotros es la producción rentable de alimentos en el país. Cuando yo digo, no es que no sea suficiente la tierra, claro, no es suficiente. Hay adicionalmente que hacer otras cosas. Y por lo menos en las entrevistas que yo le escuchaba a Cecilia López entre ayer y hoy, el día de ayer, perdón, pues sí ha dado unos esbozos de cosas que son complementos. Y por eso cuando usted me pregunta, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues las recetas que de alguna manera ustedes me han permitido apuntar acá, porque esto es con tierra, con crédito barato, eso es decir, subsidio a la tasa de interés, eso es la dotación de los bienes públicos, las coberturas frente a los fenómenos climatológicos, el ordenamiento de la producción. Mire, el ejemplo que se hizo con el arroz en el 2019, de ordenar la oferta en función de lo que el país necesitaba, garantizó una buena oferta y adicionalmente que los productores tuvieran rentabilidad. Entonces, hay mucho detalle en esto de la producción de comida que indiscutiblemente la nueva ministra, y bienvenido su anuncio de que se quiere sentar a conversar con todos los actores del sector agropecuario para afinar esto. Pero déjeme terminar con algo. Sí. Esto requiere chequera. Y por eso el papel del ministro Campo, que también fue ministro de Agricultura, será fundamental, porque la ministra, solo con eso que el programa de Petro dice que debería hacer, si no lo complementan con recursos para elementos como los que he compartido con ustedes, pues francamente no se va a lograr el objetivo que todos queremos, suavizar la inflación y que los productores sean rentables. Muy complicado el panorama. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchas gracias por ayudarnos a entender el impacto que va a tener para el bolsillo de los colombianos, que está teniendo desde ya para el bolsillo de los colombianos esta situación generada por la inflación, pues es enorme y es un gran dolor de cabeza que va a tener que enfrentar el gobierno del electo presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, doctor Bedoya. Una feliz mañana. Igualmente para ustedes y gracias por el espacio.